Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos las gracias por haber tomado el tiempo para acompañarnos en esta noche. Le damos gracias a cada uno de ustedes por la reverencia que han tenido durante este tiempo que llevamos compartiendo con ustedes. Quiero agradecer a Elio Hernández por haberme invitado a participar en este evento organizado por él y por doña Isabel Hernández. Sabemos de que esta temporada de Navidad es un tiempo muy bonito porque estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que el Señor Jesucristo no nació un 24 de diciembre ni un 25. No se sabe con exactitud la fecha en que Él nació, pero lo que sí sabemos es que nació. Es un hecho histórico que no lo podemos negar. Cuando Cristo nació, el tiempo se detuvo. Por eso es de que ahora estamos en el 2022. No es que este planeta tiene 2022 años de existir, pero como el tiempo se detuvo en el nacimiento de Cristo, por eso se cuenta, ¿verdad?, 2022 años de Cristo para acá, y por eso a veces cuando leemos la palabra de Dios, encontramos cosas como 800 años de Cristo o citas de esa manera. El planeta Tierra se cree que tiene aproximadamente unos 6,000 años. Cuando Cristo vino a esta tierra ya habían pasado unos 4,000. Así que el tiempo se detuvo en ese momento. Se cree que cuando el tiempo se detuvo ya habían pasado aproximadamente 5 años, ¿verdad? Así que ya Jesucristo tenía, ¿verdad?, unos añitos de estar con nosotros. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado por Isaías, por Miqueas y por otros profetas más. San Lucas en su evangelio nos dice de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos días de Navidad la gente le gusta hacer regalos, y por cierto en esta noche creo que se van a regalar aproximadamente unas 18 canastas de víveres. A las 10 de la noche pues se van a entregar 10 de ellas y 8 a las 12:30. Así que esta idea de regalar, ¿verdad?, que se da en estos días de Navidad es algo de que nuestro Dios lo hizo primeramente, porque dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice la palabra de Dios que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra del Señor que todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean vistas que son hechas en Dios. Pero todo aquel que hace lo malo no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. En esta noche voy a compartir un tema con ustedes y se titula Buenas Nuevas, y se basa en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Y lo voy a leer de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta hora, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos ha regalado un día muy hermoso, un día muy precioso. Estamos acá, Dios mío, para darle gracias por todo este año 2022 que usted nos ha regalado y nos da la oportunidad, Señor, de poder entrar en otro año nuevo, Dios amado. Gracias le damos por lo bueno que tú eres. Tu palabra dice
que sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Gracias, Dios mío, por las misericordias de este día y por esta bella oportunidad que nos presta de poder estar en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, le doy gracias, deposito mi vida en sus manos y la vida de cada uno de los que están acá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La buena noticia, hermanos, de que Dios nos da, dice el versículo, es de que nos ha nacido un Salvador, y este Salvador es Cristo el Señor. Evangelio significa buena noticia. Por eso, ¿verdad? Es de que dice el versículo que les trae buenas noticias, les trae el Evangelio. El verdadero Evangelio es aquel que le trae una buena noticia al ser humano. Si el Evangelio no trae una buena noticia, entonces no es Evangelio. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es Evangelio. Porque el Evangelio es aquello que nos trae gozo a nosotros cuando lo escuchamos. Porque a veces nosotros tenemos una idea de que cuando estemos delante de Dios, cuando Dios nos llame a juicio, Dios va a poner las obras buenas y las obras malas en una balanza, y dependiendo de cuál pesa más, así Dios va a decidir para dónde lo manda. Pero quiero decirle de que el Evangelio consiste en que la palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros hemos nacido en pecado y ese pecado nos trae consecuencias. Entonces las buenas nuevas de gran gozo es algo de que Dios nos trae para que nosotros podamos entender de que hay una solución para ese problema del pecado. Y la palabra de Dios nos enseña de que la solución para el pecado es depositar nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era usted y yo. Entonces Jesucristo tuvo que tomar forma de hombre para poder venir a esta tierra y morir en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Porque desde que el pecado entró por Adán y Eva, todos nosotros sufrimos ahora las consecuencias de ese pecado. Y la palabra del Señor dice que como resultado de ese pecado, cada uno de nosotros tiene que morir un día. Pero morir físicamente no sería lo más trágico. Lo más trágico sería que después que pasemos de sufrir en esta vida, vayamos a pasar la eternidad en un lago de fuego que arde, dice la palabra de Dios, con fuego y azufre. Así que la buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros es de que Dios nos puede justificar a nosotros sin necesidad que nosotros querramos lograr nuestra salvación a través de las obras, porque si la salvación es por obra, la única obra que Dios toma en cuenta es la que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es la única obra que Dios aceptaría. Pero todo lo que nosotros podemos hacer para querer alcanzar a Dios nunca será suficiente, porque el ser humano nunca puede alcanzar a Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a esta tierra y dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios tiene una sola forma de poder justificar al ser humano, y es por la fe. Romanos capítulo 4 nos dice de que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y la palabra de Dios nos enseña de que todos aquellos de que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros somos hijos de Abraham. Y esta buena noticia es algo de que produce gozo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros, y usted no tiene que preocuparse si usted le entrega su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos comprender esta buena noticia que Dios nos trae. Porque si usted no comprende esta buena noticia, va a ser buena noticia para otros, pero no va a ser una buena noticia para usted, porque no la entendió, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor viene para eso, viene para enseñarnos, ¿verdad?
Porque si nosotros comprendemos esta buena noticia, eso va a determinar cómo nosotros vamos a vivir el resto de nuestra vida y vamos a poder comprender realmente quién es Cristo Jesús y a qué vino a esta tierra. Porque algunas personas piensan de que Cristo Jesús vino a esta tierra para enseñarnos a morir. Pero yo le quiero decirte que cuando Cristo vino a esta tierra hace 2000 años ya la gente moría desde hace mucho tiempo. En el diluvio murió una barbaridad de gente. La palabra de Dios dice de que solamente 8 personas se salvaron. Así que la muerte no es algo que inició con nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Él venir a esta tierra fue para poder vivir la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Porque la palabra de Dios dice de que no hay hombre que nunca peque. La palabra de Dios dice de que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la mala noticia, ¿verdad? De que en Adán todos nosotros pecamos. La palabra del Señor dice de que por un hombre llamado Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos. Entonces, si nosotros estamos conscientes de las consecuencias que el pecado nos trae, que vamos a ir a parar a una eternidad sin Dios en el lago de fuego, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra a encarnarse en la Virgen María, vivir la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, eso es una buena noticia para nosotros, porque a través del sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que esa es la buena noticia. Pero esta buena noticia no es buena noticia si usted no comprende el problema del pecado, las consecuencias del pecado. Que si nosotros vivimos representados, ¿verdad?, en Adán, que pecó y le falló a Dios, pues nosotros vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Así que la buena noticia es de que Cristo vino a esta tierra para salvar a cada uno de nosotros a través de ese sacrificio de que Él hizo en la cruz. Así que Jesucristo está interesado en que cada uno de nosotros le podamos conocer a Él por quien Él es. En una ocasión, dice la palabra del Señor de que Cristo le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron los discípulos: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Cristo les dijo: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: dichoso eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo está interesado en que cada uno de nosotros pueda saber quién es Él. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo vivió una vida perfecta que nosotros no la podemos vivir. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros entregamos nuestra vida imperfecta a Dios y Dios nos da a nosotros la vida perfecta que Cristo vivió. La justicia de Dios es acreditada a nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, y por eso el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. La gente dice de que a Roma se puede llegar por muchos caminos, y quizás tienen razón. Sí, a Roma se puede llegar por muchos caminos, pero al reino de los cielos solo hay un camino por el cual usted y yo podemos llegar, y ese se llama Jesucristo. Él es el único camino, no hay otro más. El ser humano fabrica su propio camino, fabrica su propia religión, y la Biblia dice de que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es la fuente de toda maldad, porque nosotros sin Dios, nosotros somos terribles. Dice la palabra del Señor que nosotros, conociendo la justicia de Dios, fabricamos nuestra propia justicia y queremos salvarlo así como nosotros pensamos que es. Pero lastimosamente no es como usted y yo pensamos, no es como usted y yo decimos, sino que es como Dios dice. Y la palabra de Dios dice de que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno.
todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos apartado por nuestro propio camino. Nosotros, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia naturaleza, no queremos buscar a Dios, no queremos servir a Dios. Se nos hace más fácil buscar el placer, seguir lo que a la carne le gusta, pero no queremos nosotros buscar a Dios de nuestra parte. Jesucristo dijo: ninguno de ustedes me buscó a mí, yo los he buscado a ustedes. Y por eso es que dice, ¿verdad?, el Evangelio de San Lucas, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el ser humano pudiera alcanzar a Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, haciendo sus propias obras, Cristo no tenía ninguna necesidad de venir a morir en esta tierra por nuestro pecado. Cristo se hubiera quedado allá en el cielo, nunca hubiera tenido que venir. Si Él hubiera dicho: bueno, si estos se salvan solos, así que ¿para qué voy a ir yo a morir en esa cruz? Pero como Él sabía de que tenemos ese problema del pecado, Él tuvo que venir a esta tierra a morir por nosotros, y esas son las buenas noticias. Esa es la diferencia entre el Evangelio y cualquier religión que pueda existir en el mundo. El Evangelio es exclusivo porque en el Evangelio es Dios quien va a esta tierra a buscar al hombre perdido. En todas las religiones del mundo, llámele como le quiera llamar, es diferente. En las religiones del mundo usted tiene que tratar de ganarse su propia salvación por sus propios méritos. Y la buena noticia es que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por usted, a pagar el precio de su pecado, y usted no tiene por qué morir por sus propios pecados, porque Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, el sacrificio por los pecados ha sido completado. Así que ya no hay más que hacer. Dios nos ha dado una salvación que depende totalmente del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no depende de ninguna obra que usted y yo podemos hacer, porque todo lo bueno que usted y yo podemos hacer está manchado por el pecado. Dice Isaías capítulo 64 y el versículo 6 que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado, porque por Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos. Así que no hay ninguno de nosotros que sea bueno, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pero nosotros pensamos de que en aquel día, cuando estemos delante de Dios, Dios quizás nos va a comparar con otras personas y decimos: bueno, pero yo no soy tan malo que se diga, hay otras personas que son más malos que mí, ¿verdad? ¿Cómo que si Dios en aquel día nos va a comparar con alguien? Y cuando nosotros nos comparamos con las personas, usted sabe muy bien que nos gusta compararnos con los que son peores que nosotros, ¿verdad? Nunca nos gusta compararnos con los que son mejores que nosotros, porque vamos a salir perdiendo, ¿verdad? Yo no soy tan malo, decimos, ¿verdad?, como es fulano, ¿verdad? ¿Cómo que si Dios en aquel día lo va a comparar con fulano? Jesucristo dijo: mi Padre no juzga a nadie, yo tampoco juzgo a nadie, pero las palabras, dijo Cristo, que yo les hablo, ellas te juzgarán en el día futuro. Ellas te juzgarán en el día postrero. Así que les quiero decir que esta palabra de Dios que están escuchando es la que Dios les va a recordar en aquel día, ¿verdad? Que estemos delante de Él. La oíste, ¿verdad? Supiste cuál era la buena noticia. Supiste cuál era el problema de pecado que tú tenías. Y no quisiste hacer nada, ¿verdad? Si es que no decidimos hacer nada referente a este problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Del pecado. Así que esto es algo de que nosotros lo heredamos de Adán, nuestro pecado. Pero cuando nosotros venimos a tener uso de razón, cuando entramos en la etapa de la conciencia, cuando el niño nace en inocencia, ¿verdad? Así como estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la Biblia, de que ellos estaban desnudos y no se daban cuenta que estaban desnudos porque estaban viviendo en una etapa de la inocencia. Pero cuando ellos pecaron, entraron en la etapa de la conciencia. Ahí es donde ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Y Dios les pregunta: ¿y qué es lo que han hecho? Pues ¿quién te dijo que estaban desnudos? Lo que pasa es que ellos ya habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal y entraron en la etapa de la conciencia. Entonces nosotros también, cuando nacemos, pasamos por la etapa de la inocencia
Y a medida vamos creciendo, vamos entrando en la etapa de la conciencia. Y cuando nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Entonces conocemos lo que es el pecado y elegimos nosotros hacer el pecado. Y después vivimos el resto de nuestra vida practicando ese pecado y estamos emproblemados con Dios. Y este es un problema que lo tiene toda la humanidad, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, no importa de dónde sea, todos nosotros somos descendientes de Adán. Y así que el pecado lo hemos heredado, el pecado está en nosotros. Pero le quiero decir algo, ninguno de los que estamos acá vamos a ir al lago de fuego porque hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para poder pagar el precio de nuestros pecados. Lo que Dios no le perdona al ser humano es de que no se arrepienta de sus pecados y venga pidiéndole perdón a Él, porque la palabra de Dios dice que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No existe uno. El único pecado que Dios no le perdona al ser humano es la incredulidad, es rechazar el regalo de salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Porque si usted le pide perdón a Dios, ¿será que Dios lo perdona? Claro que sí. Dios lo perdona, no importa si ha matado a 10, a 20, 30. No, dice que si tus pecados fueren rojos, fueren negros, vendrán a ser como la blanca lana. Dios es experto en perdonar al ser humano. Dios le ofrece el perdón, pero nosotros no queremos aceptar a veces ese perdón que Dios nos ofrece y preferimos presentarnos delante de Dios con esa bolsa de pecados, ¿verdad?, que andamos cargando y no la queremos aflojar, no se la queremos entregar al Señor Jesucristo para que Él nos perdone y podamos nosotros, ¿verdad?, heredar la vida eterna. Como que si fuera ganancia, ¿verdad?, andar cargando toda esa maleta de pecado, ¿verdad? Pero no queremos ir por el camino angosto. Dice la palabra del Señor de que estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida eterna, y ancho y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición. Y dice que angosto es ese camino, y dice que son bien pocos los que lo hallan. Y dice que ancho es ese otro camino, y son muchos, dice, los que van por él. Así que en esta noche usted tiene la oportunidad de hacerse la pregunta: ¿en cuál de esos dos caminos usted va caminando? ¿Va usted por el camino angosto, donde son pocos los que van? ¿O va usted por el camino ancho, donde son muchos los que van? Y estos dos caminos tienen un final bien diferente. El camino angosto nos lleva a la vida eterna y el camino ancho nos lleva para el lago de fuego. Así que la decisión es de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en esta vida? ¿Qué camino vamos a elegir? Así que tenemos esos dos caminos de por medio. Así que la buena noticia que les tengo en esta noche es de que a pesar que usted y yo somos pecadores, Cristo nos ofrece buenas noticias. Dios nos ofrece buenas noticias a pesar de que nosotros, ¿verdad?, estamos emproblemados. Cristo no vino a esta tierra para quedarse como un bebé. Cristo Jesús vino en esta tierra para vivir una vida perfecta, sin pecado, y poder morir por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Mire qué bonito lo que nos dice Romanos capítulo 4 y el versículo 5, hablando de Cristo Jesús. Dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El propósito por el cual Cristo murió en esa cruz es de que Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Nosotros podemos decir qué malos son los judíos, ¿verdad? Porque crucificaron al Mesías, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que a pesar que ellos fueron el instrumento inmediato que Dios utilizó para que Cristo fuera sacrificado, realmente lo que estaba llevando a Cristo a la cruz del Calvario eran los pecados suyos y los pecados míos. Así que por eso es de que Cristo murió. Isaías en el capítulo 53 nos dice que más Él
herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que el Señor tenía un propósito por el cual venía a esta tierra, y esas son las buenas noticias, ¿verdad? De que Cristo, hermanos, fue molido por nuestros pecados. Así que esta salvación es una realidad para todas las personas, ¿verdad?, de que viven en esta tierra. Cristo compró un perdón completo para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es suficiente para borrarle todos los pecados a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Y Dios lo hace gratuitamente. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia nosotros somos salvos mediante la fe en Jesucristo, y no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuera por obras, yo creo de que si nosotros llegáramos al reino de los cielos por las buenas obras que nosotros hemos hecho, yo creo que nosotros pareciéramos moras y pericos en una guayabera, platicando y preguntando qué obra buena tú hiciste para poder haber llegado al reino de los cielos. No pararíamos allá, yo llegaría donde usted a preguntarle, mire, ¿y usted qué hizo? ¿Qué cosas buenas hizo para poder llegar acá? Y entonces Dios estaría ignorado por allá, porque usted y yo llegamos por nuestros propios medios. Pero cuando nosotros sabemos de que vamos a llegar al reino de los cielos, no por las obras que nosotros podemos hacer, sino por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios, cuando lleguemos al reino de los cielos, lo que vamos a hacer es ir y postrarnos de rodillas delante de ese Cordero que murió en la cruz del Calvario y que nos compró salvación y vida eterna a través de su sacrificio. Porque eso es lo que nuestro Dios nos ofrece. Dice Romanos en el capítulo 11 y el versículo 6, que si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, dice, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Así que Dios nos salva a nosotros por gracia y no por obra. Pero quiero decirle de que Dios nos salva para que después que nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, vivamos haciendo obras las cuales Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Dice Santiago de que si nosotros decimos que hemos creído en Dios, pero no obramos, dice que nuestra fe está muerta. Dice Santiago de que si nosotros creemos de que Dios es uno, bien hacemos, los demonios también creen de que Dios es uno y solamente tiemblan. No se van a salvar. Todos aquellos que creemos que existe un Dios, que Cristo es Dios, pues no tenemos ventaja sobre los demonios. Ellos creen lo mismo que usted y yo. Yo les aseguro que los demonios conocen la Biblia mucho mejor que la mayoría de nosotros. La conocen necesitos y ya están condenados para ir al lago del fuego. Así que nos dice 2 Corintios en el capítulo 5 y el versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado. La Biblia dice de que Cristo vivió una vida perfecta en esta tierra hace 2000 años, pero Dios le cargó a él el pecado de cada uno de nosotros. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que usted y yo podamos recibir la justificación de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Así que estas son las buenas noticias de que nos trae la palabra de Dios. Así que mi propósito en esta tarde no es convertir a nadie. Mi propósito en esta tarde es que a usted le quede claro de que usted tiene un problema de pecado y que ese pecado, si usted no le entrega su vida a Cristo, usted irá a pasar una eternidad en el lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mi propósito es que usted lo entienda y ahí usted decide qué hace, ¿verdad? Es decisión muy suya. Yo no gano nada con esto. Que me quiero asegurar es de que usted no vaya a ir a darse la sorpresa cuando ya esté al otro lado en la eternidad y ya no pueda hacer nada. Sino que si usted
elige seguir su camino y seguir su vida como a usted le da la gana, está bien, dele, ¿verdad? Pero esté seguro lo que le espera al otro lado. Hay un dicho que dice que soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Así que ese es mi propósito en esta noche, que cada uno de ustedes entienda de que sin Cristo hay un lago de fuego que nos está esperando y hay un diablo que nos anda buscando para matarnos y mandarnos directamente para allá. Desde el día que nosotros nacemos, la muerte nos anda siguiendo. Usted y yo no sabemos cuántos días de vida, cuántos años Dios nos va a dar. La muerte anda detrás de nosotros. De 100 personas que nacen, 100 se mueren. Eso es así. No lo podemos evitar. Porque debido a que el pecado entró, Dios le dio la sentencia al hombre y le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y esa palabra se ha cumplido al pie de la letra desde que este planeta existe. Ninguna persona ha podido desafiar esa realidad de que polvo somos y al polvo volveremos. Y dice Hebreos 9:27 que de manera que está establecida a los hombres que mueran una vez y después de esto enfrenten el juicio. Así que al cerrar los ojos de este lado de la tierra, lo que nos está esperando al otro lado es un juicio. Y en ese juicio Dios va a decidir si nos va a mandar para el paraíso celestial o nos va a mandar para el infierno. El infierno y el lago de fuego son dos lugares muy distintos. A veces nosotros hablamos mucho del infierno y le tenemos miedo al infierno, pero yo le quiero decir de que el infierno no es lo peor. Lo peor va a ser el lago de fuego. El infierno solamente es una llama. Nosotros vemos de que cuando muere Lázaro y cuando muere el hombre rico decía que esta llama me está quemando, esta llama me está atormentando. Le dice, Padre Abraham, envía a alguien para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque esta llama me está quemando. Todas las personas que mueren y van para el infierno, van a pasar en el infierno no menos de 1000 años, mientras se da el reinado milenial de Cristo en esta tierra. Pero cuando termine el reino milenial en esta tierra, la palabra de Dios dice de que todas las personas, todos los malvados, todos los que no quisieron entregarle su vida a Cristo, desde Caín hasta el último que muera en la gran tribulación, van a ser resucitados en el juicio del trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, donde dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un lago, ¿verdad? Ya no es una llama. Yo creo que es algo así como esa lava que nosotros vemos, ¿verdad? De que baja de los volcanes cuando hacen erupción. En un lago se nada, ¿verdad? Y van a andar nadando en eso. Y yo me pregunto, si nosotros no somos capaces ni de tan siquiera aguantar un dedo en una llamita de fuego por un minuto, ¿cómo vamos a querer aguantar que todo nuestro cuerpo esté metido en un lago de esto? Y dice la palabra del Señor de que el humo de su tormento es por los siglos de los siglos y no tienen descanso día y noche por los siglos de los siglos. Así que piénselo bien, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte, eso es lo que le va a dar a usted. Ese es el resultado, esa es la paga que le va a dar un lago de fuego. Así que yo le quiero decir que las buenas noticias son solamente buenas noticias si usted las recibe. Si yo le traigo una buena noticia a usted y usted no la recibe, pues no le sirve de nada, ¿verdad? No tiene ningún resultado. Las buenas noticias solamente son buenas cuando las hacemos nuestras. No son buenas noticias si solamente nosotros las leemos. No son buenas noticias si solamente nosotros sabemos de ellas. No son buenas noticias si nosotros solamente las escuchamos, ¿verdad? Son una realidad cuando las tomamos para nosotros. Jesucristo dijo, es bienaventurado el que lee este libro, refiriéndose a la Biblia, es bienaventurado el que la oye, pero es más bienaventurado aquel que la pone por obra, aquel que la aplica a su vida, porque entonces es que la palabra de Dios, ¿verdad?, cobra vida en cada uno de nosotros. Por ejemplo, y en esta noche, todos los que disfrutaron
de esta comida que se repartió, todos los que la comieron la pudieron saborear y solamente fue tan buena como usted la pudo disfrutar, ¿verdad? Pero aquellas personas que no pudieron venir y solamente oyeron de la comida, no la disfrutaron, ¿verdad? Aquellos que solamente vieron el anuncio por el Facebook que iba a haber comida y no pudieron llegar hasta acá, no la saborearon, no supieron qué sabor tenía, ¿verdad? Usted para saber qué sabor tenía y para que les alimente por un rato tuvo que habérsela comido. Cristo mismo dijo, ¿verdad?, que Él es el pan de vida. La Biblia dice de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que por eso es tan necesario nosotros poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Lo mismo, pues vemos, pasa con el Evangelio. El Evangelio lo podemos haber escuchado, el Evangelio, ¿verdad?, lo podemos haber leído, pero quizás no lo hemos recibido todavía. Así que el escucharlo, el leerlo y todo eso, lo único que hace es hacernos más responsables delante de Dios. Porque de acuerdo a cuánto conocimiento nosotros tenemos de Dios, Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros, ¿verdad?, por tomar o no tomar la decisión. Así que en aquel día, como les decía hace un momento, Dios no nos va a condenar porque somos pecadores y todos estamos en el mismo saco, ¿verdad? Todos estamos en la misma paila, podemos decir. Todos hemos pecado, todos le hemos ofendido a Dios. Lo que va a ser la diferencia aquí es si nosotros aceptamos el perdón que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús, si nosotros aceptamos la buena noticia que Dios nos trae, si nosotros aceptamos la justicia que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Esta buena noticia que nosotros acabamos de leer vino para un grupo de personas específicas. Y esas personas que recibieron esta noticia fueron un grupo de pastores de ovejas. Ellos fueron los que recibieron esta noticia. A pesar de que el Salmo 23 es bien bonito, ¿verdad? Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Precioso lo que dice el Salmo 23. Pero le quiero decir de que en el tiempo de Jesús, los pastores eran personas ignoradas por la sociedad. Eran personas que a la sociedad no le importaba lo que ellos dijeran, lo que ellos pensaran, porque eran personas para ellos sin importancia. En ese tiempo ninguna persona, ningún joven crecía pensando que cuando llegara a adulto, él iba a ser un pastor de ovejas, porque era, digamos, ¿verdad?, algo de poca importancia. Estas personas pues no eran importantes, ¿verdad?, para ellos. Aquí lo que nosotros vemos es de que nuestro Dios toma un mensaje tan importante y se lo entrega a un grupo de personas que no eran considerados importantes. Cuando nosotros queremos dar un mensaje a alguien, nosotros vamos a querer ir a darle el mensaje a las personas que son bien importantes. No vamos a querer ir a buscar a un grupo de personas que a nadie le importan. Vamos a querer ir donde don fulano, ¿verdad? Vamos a querer ir donde el alcalde, donde el gobernador de la ciudad, porque allí sí vale la pena llevarle la noticia. Pero a alguien que a nadie le importa, ¿verdad?, no vamos a querer ir a gastar nuestro tiempo en llevarle una gran noticia de esta magnitud. Pero vemos de que Dios es diferente. Dios escogió a este grupo de personas que eran considerados no importantes para darle la noticia más importante del mundo. La Navidad nos enseña a nosotros de que Dios trae buenas noticias a todas aquellas personas que para todo el mundo parecen ser no importantes. Y por eso es de que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice de que este evangelio Dios lo ha escondido de los sabios, de los entendidos, y se lo ha revelado a nosotros que prácticamente no sabemos nada, delante de los que van al espacio, ¿verdad?, los que están allá en la NASA.
ellos andan por allá arriba, ¿verdad? Explorando todo y no han podido entender, ¿verdad? El mensaje de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el Evangelio es algo de que nos trae a nosotros gran gozo, porque nosotros, siendo enemigos de Dios, siendo pecadores, Dios nos ofrece su perdón, Dios nos ofrece su salvación. Así que Dios, ¿verdad?, nos ama a cada uno de nosotros. Quizás para el hombre, para el ser humano, no somos muy valiosos, pero yo le quiero decir en esta noche que para Dios cada uno de nosotros somos muy valiosos. Dice la Biblia que de qué le sirve al hombre que se ganare todo el mundo, pero pierda su alma. Lo más valioso de cada uno de nosotros es nuestra alma. Y Dios quiere que nosotros vivamos eternamente y feliz para siempre. Les quiero decir en esta noche de que sin Cristo lo único que usted puede conseguir es ser feliz por un ratito de tiempo. Mientras usted anda haciendo sus macatradas, sus maldades, ¿verdad? Y todo eso, usted siente que anda disfrutando la vida, pero lo que usted no sabe es que está sellando su pasaporte para el lago de fuego. Eso es lo que está haciendo. Así es de que lo importante es esto, de que, ¿verdad?, Dios trae buenas noticias para personas que le han ofendido, para personas que hemos pecado, que le hemos fallado a nuestro Dios. Dice Juan capítulo 17 y el versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero a nosotros a veces nos cuesta decidirnos por Cristo, porque pues queremos llevar la vida así, ¿verdad?, como a nosotros nos gusta, haciendo lo que nos da la gana. Pero dice la palabra de Dios que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que quiero decirle en esta noche que no se conforme con la felicidad temporal y pasajera, ¿verdad? Usted puede darle riendas sueltas a su carne y hacer lo que le pida, pero quiero decirle de que eso le va a salir bien caro. Hay un lago de fuego que está esperando, ¿verdad?, a todos aquellos de que siembran para la carne, pero hay un cielo que está esperando a todos aquellos que deciden sembrar para el Espíritu de Dios. Quiero pedirles en esta noche que podemos inclinar nuestro rostro allí donde estamos y podemos decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que te he ofendido, reconozco que necesito tu perdón y sé que Cristo Jesús vino a esta tierra con una buena noticia para ofrecerme salvación y para ofrecerme el perdón de mis pecados. Y en esta noche quiero recibir esa buena noticia que tú tienes para mí. Allí donde usted está en la banca, allí puede inclinar su rostro. Dios ahí está, Dios ahí le escucha. Y si usted lo hace con sinceridad y de todo corazón, dice la palabra del Señor, de que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios está con los brazos abiertos, queriendo recibirle, queriendo perdonarle. Dice la palabra de Dios, de que Dios no se goza de la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Dios lo que quiere es perdonarle. Dios es amplio en perdonarle sus pecados, y Dios le trae esta buena noticia a usted, pero queda en usted si usted la quiere recibir. Queda en usted si usted decide abrirle el corazón al Señor o usted quiere seguir su camino haciendo lo que usted quiere. La decisión que usted tome va a marcar su eternidad. La eternidad no empieza después que usted se muere. La eternidad empieza en el momento de que el Evangelio le es presentado a usted y usted decide qué hace con el Evangelio. Usted decide qué hace con la buena noticia. ¿La acepta, la recibe o simplemente dice no? ¿Está? Cualquiera de las dos es una decisión que usted ha tomado. ¿Se decide por Cristo o no? Y esa decisión será lo que lo va a marcar de por vida. Si hay alguna vida que quiere recibir esta buena noticia que Dios le ha dado, es su momento, es su oportunidad.
Usted puede levantar su mano ahí donde está, ¿verdad? Y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir esa buena noticia de que tú tienes para mí. Y si usted no quiere tomar la buena noticia, pues Dios lo responsabiliza a usted por la decisión que usted tome. Quisiera invitar a mi hermano José Luis Reyes, que él se acaba de reconciliar con el Señor por ahí. Hace un momentito oramos por él y quisiera pedirle de que pase por acá al frente para que todos nosotros podamos orar por él, para que Dios le dé fuerza y pueda seguir hacia adelante en el camino del Señor. Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que aquí habemos muchos hermanos. Quiero pedirles de que inclinemos nuestro rostro y oremos por nuestro hermano, porque él ha decidido unirse a este ejército del Señor. Amado y buen Dios, le damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad tan bella que nos ha regalado de poder estar en este lugar, Señor, compartiendo su palabra. Le damos gracias por la vida de mi hermano Luis Reyes, Señor, que ha decidido hace un momento tomar la decisión de seguirle a usted, de servirle con todo su corazón, porque él sabe de que usted es el único camino para poder llegar a Dios Padre. Dice la palabra del Señor de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios amado, en esta noche le presento la vida de mi hermano. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo fortaleciéndolo en cada paso, Señor, de su vida. Que sea usted, Dios mío, ayudándole a vencer todas las pruebas, todas las dificultades que la vida trae, Dios amado, porque este camino solamente es para valientes. En sus manos benditas, Señor, depositamos la vida de mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso, y sabemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios creo que ha sido bastante clara para cada uno de ustedes. Y como les dije, yo no he venido aquí a convertir a nadie. Eso lo hace Dios, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios ha quedado sembrada en el corazón de cada uno de ustedes. Y dijo Jesucristo: yo no los juzgaré en aquel día, mi Padre no los juzgará en aquel día, pero la palabra que se les ha hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Dice Proverbios que más vale perro vivo que león muerto. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Una vez usted pasa para el otro lado, ya no hay nada que se pueda hacer por usted. Ya ni la ropa que le van a poner para meterlo a la caja la puede elegir usted, otro más la tiene que elegir. Y cuando lo llevan para el cementerio, usted no les puede decir: ya no me lleven, ¿ah? Ya ni eso puede hacer. Así que mientras hay vida, hay oportunidad. Me gustaría darle el tiempo a el hermano Jacobo, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Santo Tomás, para que él pueda orar, ¿verdad?, por las personas de todo este caserío. Sé que tenemos personas enfermas, y quisiéramos, ¿verdad?, de que él pudiera pasar por acá. Y si no está, pues esperamos de que aparezca por ahí más al rato, ya que tenemos tiempo, ¿verdad?, para que él pueda hacer una oración por todas estas personas. Así que mientras tanto, nosotros podemos dar tiempo al grupo, si desean entonarnos algunas alabanzas, y nos vamos a ir preparando en un momento con lo que continúa. A las 10 de la noche estaremos, ahorita tenemos las 9:15, a las 10 de la noche se van a estar rifando 10 canastas, creo. Así que después que los hermanos tomen unas alabanzas, vamos a pasar a eso. Así que Dios me les bendiga, sigámonos gozando y les agradecemos por su excelente comportamiento y paciencia que tienen estando acá con nosotros. Así que vamos a seguirlo gozando en lo que resta de la noche.
Buenas noches a todos, les queremos avisar de que ya hay café por allá en el costado para las personas que les gusta el cafecito. Y a las 10 de la noche va a ser la rifa aquí donde niña Isabel, y al terminar la rifa donde ella vamos a continuar acá con los otros 8. Hemos hecho un pequeño cambio, así que no va a ser a las 12:30, sino que después que terminen las de ella a las 10. Así para que estemos ahí ya.